Hola, buenas. Ahora vamos a hablar del tema de las reglas básicas para jugar a la llamada de Tool séptima edición, los cambios que han habido y un poco resumido el sistema. Sigue siendo un sistema BRP, no ha cambiado demasiado, sigue siendo sobre la misma base, podéis aplicar estos cambios o no, pero yo recomiendo que los apliquéis porque son bastante buenos y simplifican mucho el tema de no tener que estar todo el rato contando. Bueno, vamos a coger un poco el PDF como guía. Primero nos dice que hay diferentes, que las tiradas, pues eso es una tirada porcentual, un dado de 100, o sea, puedes tirar un dado de 100 si lo tienes, o puedes tirar una tirada indicando con un dado de 10 las decenas y otras las unidades. Entonces, hay diferentes niveles de dificultad. Han cambiado aquello de... Anteriormente, si la tirada era muy difícil o era complicada, el máster podía ponerte un penalizador a tu característica, o sea, tu skill o lo que estuviera utilizando, y te podía poner un -15, te podía poner un -30, dependiendo de la situación. Pues hoy día, con esta novedad, pues ya no. Como recordamos, las habilidades y las características tenían 3 casillas. Una era la habilidad tal cual, o sea, si tenías un 50, pues un 50. Luego teníamos una segunda casilla que indicaba entre 2 y otra que era entre 5. Pues esos son los 3 niveles de dificultad que hay. El regular, que es el normal, si tienes un 50, pues tiras un 50. El hard, que sería el difícil, sería entre 2, sería pues un 25 en este caso, y el extreme difficulty level, un 50, pues se reduciría a entre 5, sería un 5, tienes que sacar 5 o menos para conseguir un extreme. Entonces esto pues nos facilita la vida muchísimo, porque ya no tenemos que estar contando bonificadores o penalizadores respecto a las acciones. Además, hay un cambio importante, que es que en anteriores ediciones, en la sexta y anteriores, había una tabla que nos indicaba para cuando tuviéramos que hacer una tirada enfrentada contra un PNJ o contra otro personaje, que nos indicaba según su nivel de habilidad respecto al nuestro qué porcentaje debíamos sacar. Esta tabla se ha eliminado, tampoco tenemos que estar pendientes de esa tabla, ya que hay una regla muy sencilla, que es si la habilidad del oponente, es la parte que se ve a la derecha, si la habilidad del oponente es más baja que 50, el nivel de dificultad será normal. Haremos una tirada y tendremos que superar la dificultad normal. En el caso de que tengamos 50, pues si nos estamos enfrentando a alguien que tiene menos habilidad enfrentada, por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos fuerza 50 y nos enfrentamos con un marinero en una taberna que tiene 45 de fuerza. Pues nuestra tirada, si es menos de 50, será suficiente para superar el reto. Imaginemos que este marinero es más fuerte y tiene una habilidad igual o mayor de 50. Tuviera un 65, por ejemplo, pues deberíamos sacar un hard. Si no sacamos un hard, no hay éxito. Y finalmente, si el oponente es un mastrenco de 5 metros con un brazo como una sandía y tiene una fuerza de 90 o más, el nivel de dificultad sería extremo, o sea que tendríamos que sacar un 5%. Con nuestra fuerza de 50 tendríamos un 5% de posibilidades de vencerle. Eso lo mismo pues también se puede reflejar en otras tiradas como las de persuasión, una tirada luego lo veremos más adelante, hay una explicación sobre esto, las tiradas de persuasión, a qué se enfrentan, cuándo debemos tirar, cuándo no tenemos que tirar en una conversación, etcétera. Son consejos que se cogen o se dejan, pero la base del sistema es la que estoy explicando ahora mismo. Entonces, luego tenemos pues eso, vamos a ver, tenemos la posibilidad pues con estos de tener éxito o de no tenerlo, pero ahora hay una novedad que se llama Pushing the Roll, que es esto de aquí. El Pushing Roll es la posibilidad de forzar una tirada. Esto es una novedad bastante chula y bastante aceptada, yo creo. Nos da la posibilidad, narrativamente, y bastante bueno para alterar un poco la narración,
de que nuestro personaje, si es una tirada que es muy importante para él, tenga la posibilidad de arriesgarse para superarla. Por ejemplo, en el caso que nos ponen de ejemplo, el personaje estaría huyendo de unos sectarios que los persiguen, esto de aquí a la derecha, y intenta escapar, pero no lo consigue y decide esconderse. A ver, vamos a poner un ejemplo más fácil que este. Estamos ante la puerta de una discoteca de los años 20, o una discoteca, o un bateque, o lo que sea que hubiera en los años 20, y es un lugar muy distinguido, y nosotros decidimos que nuestro personaje es muy encantador y que podrá pasar solamente acercándose a los porteros y dedicándoles su amplia sonrisa. Así que hacemos una tirada de charming, de encanto, para intentar pasar. Pues imaginaos que la fallamos y el máster nos dice, pues no podrás pasar, no te dejan pasar porque saben que no eres una persona VIP. Así que el jugador puede decidir forzar esa tirada, o preguntar al máster si puede hacerlo. Si el máster se lo permite, el jugador debe explicarle al máster qué es lo que va a cambiar en esa situación para que pueda forzar la tirada. Por ejemplo, podría intentar otra estrategia, podría intentar convencerlo de otra manera, con otra habilidad, o utilizando incluso la misma habilidad, pero dándole un giro al estilo de hacerlo. En el caso que nos compete, pues por ejemplo, imaginemos que fallas una tirada de Charming, no lo consigues, y al jugador se le ocurre que podría utilizar un Intimidate. Podría amenazar a los porteros con que si no le dejan pasar van a perder su empleo porque conoce a tal o a cual, etcétera. Entonces ponerse un poco más agresivos o un poco más intimidantes le permitiría una nueva tirada de Intimidate. Pero ¿qué pasa? Que ante un pushing roll el máster debe informar que si repites la tirada, sea de la manera que sea, te debe informar obligatoriamente de cuál será la penalización que te vas a llevar si fallas. Y deben y pueden ser cosas bastante gordas. Por ejemplo, en el caso que nos compete, si fallas la segunda tirada del pushing roll de Intimidate, por ejemplo, pues el máster te va a decir, vale, puedes ir volver a intentarlo, pero si fallas, los porteros te van a coger irremediablemente. Esto ya es el trato que haces con el máster. Los porteros te van a coger, te van a pegar una paliza y te van a quitar un dado de 6 puntos de vida, y además no vas a entrar en el local en la vida. No vas a poder entrar ahí ni muerto. Van a estar vigilándote para que no entres, y ni siquiera vas a poder entrar por detrás porque no te van a quitar un ojo de encima. O simplemente te van a pegar una peza y te van a dejar inconsciente y te vas a perder hasta a las horas de la mañana. Y bueno, si acepta el trato, pues lo puedes volver a tirar. Y así con todo. Y es una regla que me parece muy adecuada, muy, muy chula, que puedes utilizar en cualquier habilidad, cualquier situación, siempre con el permiso del máster, y siempre sabiendo de antemano cuál será la consecuencia del fallo de la tirada. Y siempre siendo algo muy grave, que probablemente se alargue en el tiempo, como lo que os decía, si fallas, te pegan una paliza, tú no puedes hacer nada, y apareces a las 5 de la mañana tirado al lado de un contenedor de basura. Ya está. ¿Qué más? Luego tenemos... bueno, aquí te explica qué pasaría si lo cierras, que es lo que os estaba explicando. El límite de lo físico humano, también esto no lo recuerdo muy bien, pero bueno, es cuestión de cómo hacer para colaborar con otros investigadores para poder, por ejemplo, salvar a alguien en un incendio, levantar una viga entre varios investigadores, cómo se resolvería ese tipo de situaciones. Y luego lo más importante, tenemos la pifia, que eso sigue existiendo, y el crítico. La pifia y el crítico, en este caso, creo que ha cambiado un pelín, no recuerdo muy bien cómo estaba en la otra edición, pero sí que ha cambiado por el tema de que un crítico siempre es un 0-1, pero una pifia, si nuestra habilidad es igual o menor que 50, creo que era igual o menor, dejadme que lo compruebe.
No, de hecho es 50. Si es menor de 50, si nuestra habilidad es 49 o menos, vamos a pifiar con un 96 a 100. Y si es 50 o mayor, vamos a pifiar solo con un 100. Eso, bueno, una regla bastante lógica. Pues si somos más torpes, es más probable pifiar. Luego tenemos la suerte. La suerte, en este hay más reglas, aparte de esta. Pero bueno, eso como regla opcional, que más adelante aparece, pero ya os la adelanto, que yo creo que es bastante buena a utilizar. Podemos gastar suerte en cualquier tirada que no sea de combate y que no sea de cordura o de pérdida de puntos de vida. Podemos gastar suerte siempre, o también las tiradas de constitución tampoco admiten tirada de suerte. Solamente serían las tiradas de habilidad. Básicamente las tiradas de habilidad podemos gastar puntos de suerte para alcanzar el éxito que necesitemos, un éxito del nivel que necesitemos, ¿se entiende? O sea, tú imagínate que empiezas con 60 puntos, fallas una tirada que te parece que es muy importante y decides, en lugar de hacer un pushing, pues decides gastar suerte y te gastas 20 puntos de suerte para arreglarlo, para llegar al éxito. Bueno, pues que sepas que vas a perderlos permanentemente, que esos 20 puntos de suerte se van a restar de tu pool de suerte, y la próxima vez que tires suerte, pues no vas a tirar con un 60, vas a tirar con un 40. Que bueno, es gestión de recursos, esperar a ver que luego no necesites la suerte, que nunca se sabe en los módulos cómo van las cosas, o cuando el máster te va a tener que pedir una tirada de suerte. Aparte de eso, y no sé dónde lo leí, lo digo ahora por si no lo encontramos más adelante, cuando superas una tirada de suerte con un 0-1, existe una regla que te permite que por cada crítico en suerte con 0-1, puedes hacer puedes tirar por tu poder y hacer un improvement, una mejora de tus puntos de poder. Por tanto, tirarías suerte. Si sacas un 0-1, aparte de las consecuencias maravillosas que produce una tirada de suerte de 0-1, te llevas la posibilidad de ganar puntos de poder permanentemente. Sería un improvement, igual que con el resto de habilidades. Tirarías, y si sacas más de lo que tienes, te llevas un dado de 10 puntos así por la cara, que te van a quedar siempre en tu perfil, tus características. Luego, ¿qué más? Tenemos... sí, esto es importante, los tiradas de inteligencia y de idea. Han hecho un cambio que también me parece acertado. Ya no existe la tirada de idea per se, la tirada de idea es igual a la tirada de inteligencia, no me acuerdo cómo iba antes, pero ahora lo que sería hacer una tirada por la inteligencia del investigador. Las tiradas de idea sirven para cuando el grupo está realmente atascado en algo, totalmente ahí, que no saben, les has dado la pista pero no la han pillado y no saben muy bien por dónde tirar, o a lo mejor están queriendo hacer algo muy complicado y el máster piensa, pero si lo tienen delante, si podían hacer esto que es mucho más fácil, y el máster quiere darles esa pequeña pista, pues el máster puede pedir una tirada de inteligencia, que sería la de idea. Entonces, ¿qué pasa? La dificultad de esta tirada depende de lo evidente que sea lo que queremos mostrarles. Si el máster ha estado todo el rato recordándoles esa pista, ha estado diciéndoles la puerta de la izquierda es la buena, otro PNJ viene y les dice, sí, ¿por qué no vais por la puerta de la izquierda? Pero ellos han decidido ir por la puerta de la derecha, o simplemente están diciendo, ¿dónde está la puerta? Están totalmente perdidos. Si ha sido algo que era muy evidente y que has estado toda la partida machacando con ese detalle, la tirada es más difícil. Y si es algo que realmente era una conclusión difícil y complicada de acertar, pero que crees que sus investigadores podrían llegar a saberlo, la tirada va a ser una tirada más fácil. Entonces tienes que ir jugando con el nivel de dificultad desde regular al extremo, dependiendo de lo habitual o normal que sea esa pista. Es solamente para una tirada de emergencia, o sea, la tirada de inteligencia, esta, la de idea,
es una tirada de emergencia. No debes ayudar constantemente a tus jugadores de esta manera, pero bueno, es lo que... para intentar reencaminar un poco la situación cuando las cosas se van de madre, se pierden. Luego tenemos lo típico, tirada de conocimientos. Nos está diciendo aquí que cuando un investigador, cuando crees que que pueden saber algo, pues normalmente se tiraría la habilidad, pero si no tienes la habilidad y crees que por cultura general alguien puede tener ese conocimiento para ver si saben algo sobre un tema que les suena, pues puedes hacer una tirada también de educación. En lugar de si son un conocimiento general, aunque no tengan medicina, pues puedes hacerles tirar una tirada difícil de educación, una tirada extrema de educación. Pues eso, para mirar qué sabe realmente el investigador. Vale, pues... tiradas opuestas entre jugadores, bueno, es lo mismo que os contaba. Ahora viene lo importante. El bonus dice and penalty dice, que es esto de la derecha, la página 91. Aparte de lo que os he contado de los 3 niveles de dificultad, existe otra mecánica más, que sería la posibilidad de añadir o restar dados de bonificación o dados de penalización. Esto sería un poco también el equivalente a esos bonus de más 10, más 15, más 30 que se solían añadir en ediciones anteriores. Tú ahora puedes tirar una tirada normal y por imaginaos que en el ejemplo me parece que está bastante claro. Este ejemplo de aquí, el de la página 92, nos indica que es... un investigador intenta golpear a un investigador que está herido, que tiene un tajo en el vientre o no creo que tenía, intenta golpear a un sectario con una piedra de varios kilos y el esfuerzo pues puede causar que le cueste. Por lo tanto, para representar esa herida le podemos dar un dado de penalización a su personaje y eso haría que tirara otro dado para las decenas y se quedara con el resultado más bajo. Se puede tener hasta 2 dados de penalización o 2 dados de bonificación, no más. Si ya superamos una condición tan adversa como para reducir esos dados, lo que haríamos sería aumentar el nivel de dificultad. O sea, imaginaos que este personaje está herido e intenta golpear al otro y tiene un 50% de posibilidades de darle. Tiene una lucha de 50, ¿no? Y entonces estamos diciendo tira. Tiraría 2 dados de decenas y un dado de unidades y se quedaría con el número, el resultado de las 2 combinaciones más bajo posible. Digo, más alto posible en este caso, porque es un dado de penalización. Si fuera de bonificación, porque la situación fuera favorable, le daríamos un dado para modificar para otro dado de decenas para el efecto contrario, se quedaría con el más bajo en ese caso. ¿Qué más? Lo mismo pues para todo. Todo está hecho para que estos dados de modificación o penalización también pueden servirnos de manera positiva si por ejemplo tenemos las herramientas necesarias. Si tenemos las herramientas para cumplir una tarea, por ejemplo, quieres abrir una cerradura y tienes una ganzúa o tienes un juego de ganzúas, te puede dar el máster un dado de bonificación y si además tienes, no sé me ocurre un ejemplo de 2 dados de bonificación, pero bueno. O puedes intentar a lo mejor abrir una cerradura, pero si tienes las 2 manos quemadas, el máster te puede dar un dado de penalización o 2 dados, dependiendo de la gravedad de las heridas. O imagínate que te has cortado dedos y todo, pues te puedes dar 2 dados de penalización porque no tienes las manos en condiciones para poder operar una ganzúa con precisión en ese momento, porque tienes los dedos rotos o cortados. Pues eso, es una forma más sutil que el vil aumento de dificultad. Una vez ya superamos esos 2 dados imaginaos que se han metido 2 dados de penalización. Si todavía es más grave, lo que haremos será eliminar esos dados de penalización y aumentar la dificultad. Y si todavía es más grave, tiraremos con esa dificultad y aún aumentaremos la dificultad más. Bueno, espero me hayáis entendido.
Luego tenemos las habilidades combinadas y bueno, varias mecánicas de tirada, que sería las habilidades combinadas. Me parece que se refería a tirar por varios, a ver, sí, una tirada de habilidad combinada sería, por ejemplo, mezclar varias habilidades en la misma tirada, pero solamente tirar una vez. Por ejemplo, en el caso que de ejemplo creo recordar, no voy a leer, que un sectario escondía un arma o un cuchillo, no me acuerdo si es un cuchillo o una pistola, y que quería disparar a alguien en algún momento. Entonces nosotros teníamos el máster nos pedía una tirada y esa tirada la comparamos con dos habilidades, no con una solo. Podemos comparar esa tirada con psicología y también con spot hidden. Si hemos sacado un spot, si fallamos una de las dos, pues lo podemos averiguar por la otra. O sea, imaginaos que spot hidden no nos da, pero sí que superamos por psicología, porque nuestro personaje tiene una psicología muy alta. Nuestro personaje lo habría averiguado por sus gestos o por su mirada, por la mirada del otro personaje, porque sabe reconocer cuando alguien no está bien de la cabeza o algo, pues sabrá que es un sectario que quiere atacarle. O por ejemplo, si estamos haciendo un ejemplo más fácil, queremos arreglar una bomba de presión o algún artefacto mecánico, pues podemos hacer una tirada de mecánica combinada con mecánica y electricidad, por ejemplo, a la vez. Si superamos la parte de mecánica pero no superamos la parte de electricidad, pues la podemos reparar esa máquina parcialmente. Bueno, pues ahí queda el tema. O sea que podemos hacer una tirada teniendo en cuenta que superemos más de una disciplina de nuestra hoja de personaje, más de una skill. Eso también en habilidades académicas es bastante fácil de ver. Podemos hacer una tirada y permitir al jugador comparar su habilidad tanto con primeros auxilios como con medicina, por ejemplo. Si sacamos por primeros auxilios y por medicina, perfecto, pero si solamente sacamos por primeros auxilios y no por medicina, la curación o la conclusión que saquemos de lo que el máster nos estaba pidiendo pues era más básica. Pues eso. O sea, es una manera de tirar que evita tener que estar tirando por varias características a la vez, que es un poco absurdo. Por cierto, la tirada de suerte, que lo habíamos visto antes, cuando es una tirada de suerte, se nos indica que si es una tirada de suerte en un grupo de investigadores, solo tirará suerte el investigador que menos suerte tenga. O sea, cuidado. Luego, ¿qué más tenemos? Recompensas de experiencia de investigador, development phase. Vale, sí, la experiencia, la recompensa después de una partida. ¿Qué ocurre después de una partida? Pues durante la partida debéis haber marcado todas las habilidades que hayan pasado tirada con un tick al ladito. En la ficha hay una zona donde se puede hacer eso. Entonces, marcamos todos esa casilla y cuando termina una aventura, entre aventura y aventura, representa que nuestro personaje ha aprendido cosas de lo que le ha sucedido y tienes derecho por cada tick que has hecho a una tirada de mejora, que es lo que habíamos dicho antes. Si sacas igual o más de lo que si sacas más o de lo que tenías en la habilidad, tienes derecho a tirar un dado de 10 y sumártelo a esa habilidad. Tanto sea por características no se puede. Sea por incluso para habilidades de combate, para habilidades académicas que has utilizado, por rastrear o lo que sea, da igual cuál. Luego, ¿qué más tenemos? Si alcanzas una habilidad un 90, esto en la creación no sirve, en la creación de personajes, solamente ya una vez en juego. Si en una habilidad alcanzas un 90 o más debido a un improvement, tienes derecho a hacer una tirada de 2 dados de 6 que se aumentarán en tu cordura actual.
Eso quiere decir que, bueno, esto está hecho porque tus conocimientos sobre el alcanzar un alto nivel en un área de conocimiento o en una habilidad, pues te permite estar un poquito más cuerdo. Te permite recuperar un poco esa cordura. ¿Qué más podemos hacer? Durante la fase de desarrollo, que sería entre partidas, también podemos ganar puntos de cordura utilizando algún aspecto de nuestro backstory, que es lo que os contaba en la creación de personaje. El backstory, que sería la historia previa de este personaje. Pues por ejemplo podemos decidir visitar a nuestro tío tal, que lo apreciamos mucho durante ese tiempo entre partidas, y eso pues nos podría permitir alguna tirada de recuperación de puntos de cordura, o a lo mejor ir a visitar esa cabaña en el campo que tanto nos gusta, donde nos criamos de pequeños, y también nos permitiría realizar algún tipo de tirada ya lo veríamos más adelante en la página 167, se nos indica que está ahí la regla para hacerlo. Luego, aquí el segundo tick de la página de la derecha nos dice que podemos, entre fase de desarrollo y fase de desarrollo, pues el máster junto con nosotros deberá decidir si nuestras finanzas suben o bajan o se quedan igual. Si, por ejemplo, nuestro personaje se ha pasado toda la aventura anterior sin trabajar, sin dar golpe, y además ha fracasado, nadie le ha pagado una recompensa, y se ha pasado todo el tiempo gastando y gastando y gastando, pues normalmente se deberá a lo mejor incluso rebajarle algo de sus assets. A lo mejor ha perdido parte de su dinero en acciones, o ha perdido lo que sea, o a lo mejor ha sido muy grave el gasto y incluso su casa sufre peligro de pérdida, o su coche. Luego tenemos, o al revés, a lo mejor le han pagado su recompensa, esa recompensa se ha podido meter en el banco y puede ganar a lo mejor un poco más ser más rico que antes. Y optar a más gasto diario para la siguiente aventura. Luego tenemos la tercera opción que podemos hacer también entre fase y fase, que es reducir reduce all sanity limits by one. Sí, es verdad. Esto es una regla que hace poco que he descubierto, porque no la conocía. Es que cuando tú te encuentras con un mal así rollo de los mitos, te encuentras con un profundo, por ejemplo, eso ya lo veríamos más en detalle más adelante. Cuando te encuentras, por ejemplo, con un profundo, tú puedes, si fallas la tirada de cordura, puedes perder hasta un dado de 6 puntos de cordura. Pero si lo más lógico es que si en la misma aventura te vuelves a encontrar con el mismo profundo, o con otro profundo, o con un grupo de profundos, ya no puedes perder 6 puntos de cordura, porque ya conoces de la existencia de los profundos y lo has visto. Y por lo tanto, si te vuelves a encontrar otra vez con otro más, en la misma aventura no habrá nueva pérdida de cordura. Pero en aventuras futuras, si pasan unas semanas, o unos meses, o unos días, depende del criterio de cada máster, y vuelves a encontrarte de nuevo con el mismo terror, tu límite de pérdida de cordura se reducirá en 1. O sea, tú ya, si has perdido 6 puntos, podrás perder 5 puntos. Y si has perdido solo un punto la primera vez que te lo encontraste, todavía podrás perder 5. Pero en ningún caso podrás... O sea, quiere decir que el límite se reduce en 1, y cada vez que cuanto más tiempo pase, menos te acostumbras. Si tú todos los días ves un pulpo gigante, pues al llegar un momento en el que ya no podrás perder más cordura por ver ese pulpo gigante. Pero si pasa un tiempo hasta que vuelves otra vez a ver ese pulpo gigante, te volverás... la inmunidad a verlo se desaparece y puedes volver a perder otra vez los puntos de cordura. Pero todo lleva un tiempo. Es una regla un poco... es un poquito complicada de llevar, porque tampoco lo puedes aplicar a todos tipos de horror.
es más precisa para uno. Es un poco complicado de llevar porque tienes que acordar cuántos puntos perdiste por cada cosa que has visto. Así que... Pero bueno, se puede más o menos manejar. Es simplemente tener en cuenta eso, que el tiempo te cura, al mismo tiempo que también el tiempo te cura la cordura. De la misma manera que el tiempo te cura la cordura, también te vuelve más propenso a un nuevo susto por el mismo evento. Y luego, bueno, también evidentemente podemos cambiar el backstory entre partidas, podemos decidir que a lo mejor ahora ya lo más importante no es esa mujer que conocíamos, sino otra que hemos conocido nueva o lo que sea. O a lo mejor nuestras creencias cambian, dependiendo de si creíamos en Dios y hemos visto lo que sea, pues a lo mejor hemos dejado de creer. ¿Qué más? Bueno, sí, te explica un poco cómo cambiar el credit rating, que sería eso, el gasto diario, etcétera. Y... Vale. ¿Qué más? Bueno, sí, esto es un poco explicación de cómo funciona el dinero, que es lo que os explicaba el otro día. El tema del dinero es eso de que tú tienes un dinero de gasto diario, luego tienes un dinero cash y luego tienes un dinero en assets, que serían las pertenencias de uno, la casa, el coche, las acciones, el dinero en el banco que en un depósito, por ejemplo. Si tú te gastas es mucho más sencillo que en otras ediciones de Tulu, porque si tú tienes 10 euros de gasto diario, o 10 dólares me refiero, tú tienes, por ejemplo, 10 dólares de gasto diario y no te pasas ningún día de esos 10 dólares, pues tu vida continúa y tú te mueves alrededor de los 10 dólares. Tu dinero en el banco seguirá siendo el mismo y tu dinero cash seguirá siendo el mismo. Pero si, por ejemplo, un día te decides comprarte una cámara que te cuesta 45 dólares, has multiplicado por más de 4 tu gasto diario, por lo tanto ese dinero extra va a salir de tu dinero cash, que es el dinero que tienes ahí más o menos accesible. Y si ese gasto extra se dura durante varios días, por ejemplo, un día vas y compras eso y te gastas 45 libras, al siguiente día te compras un traje de 100, al siguiente día te decides que te compras un coche y gastas 5.000 euros, digo, de dólares, lo que sea, no me acuerdo cuánto vale un coche en el juego. Pues llegará un momento que ese dinero va a ir restando de tu dinero cash se va a quedar a cero y empezarás a restarlo de tus assets, que serían tus propiedades. Y si por ejemplo el investigador no está trabajando, que es lo que contaba antes, o no está trabajando, o le va mal en el negocio por el tema que sea, porque ha estado, por ejemplo, un tiempo ingresado en un psiquiátrico y no ha podido trabajar, sus finanzas van a ir decreciendo. Pero no es un juego que nos invite a contar dólar por dólar, céntimo por céntimo nuestras finanzas. Simplemente hay que tener en cuenta que cuando nos pasamos de nuestro gasto diario, entonces sí que tenemos que restar dinero. Que no nos pasamos de nuestro gasto diario, pues no restamos nada. Incluso si decidimos vivir por debajo de nuestras posibilidades y gastar muy poco, nuestro dinero cash puede aumentar, o nuestros assets pueden aumentar. Eso ya entre partidas. Pero es bastante abstracto, o sea, no hay que estar siguiendo a rajatabla esto. Es algo que en el momento que canta bastante, pues el máster te lo dice. Luego aquí, bueno, nos vuelve a recordar las reglas de edad, por si cuando el personaje aumenta su edad también tenemos que aplicar las reglas que hayamos visto en la creación y deducir puntos, etcétera. Y luego tenemos cómo entrenar también, gastar tiempo, por cada cuántos meses ganamos tantos puntos. Por ejemplo, aquí nos pone por cada... por cada 4 meses de estudio podemos ganar un dado de 10 puntos en una disciplina, por ejemplo. Luego tenemos esos puntos de edad, los puntos de estos serían reglas opcionales de suerte, que es lo que tenemos aquí, gastar suerte, que es opcional, no hace falta tenerlo como regla básica, aunque me parece muy interesante, que es aquello que se decía, gastar suerte.
Y luego la recuperación de puntos de suerte es un improvement, o sea, entre sesión y sesión tiras y recuperas puntos de suerte dependiendo de si has sacado más de lo que tenías, pues tiras un dado de 10 y recuperas esos puntos. Normalmente la suerte, ya os digo, que se suele gastar o perder más rápidamente de lo que se recupera, así que pasa como con la cordura. Poco a poco tu investigador va para abajo más que para arriba, o al menos debería ser así. No hay que ser máster mamá. Y bueno, pues en el siguiente capítulo, el siguiente vídeo, vamos a ver el tema del combate, que ha cambiado también bastante. Aunque también, ya os digo, que sigue siendo más... ha cambiado bastante, sigue sobre la misma base, pero es más amigable. Y más moderno. Bueno, pues nada. Ahí queda. Adiós.